Ganó Boca 3-1 en Alberdi contra Belgrano de Córdoba en un partido en el que realmente las cosas pintaban mal, ¿no? Sobre todo por los primeros 15 minutos en los que Belgrano llegó con peligro un par de veces y en los que se veía un Boca que realizaba algo que, bueno, lo extendió durante todo el primer tiempo, sobre todo gran parte del segundo, si se quiere, aunque fue un poco menos sistemático, que es el hecho de jugar en largo contra un equipo que línea por línea te superaba a nivel físico en cuanto a jugadores capaces de ganar esas disputas aéreas y por tanto la segunda jugada en muchas de las ocasiones, ¿no? Prácticamente no vimos muchas asociaciones entre los jugadores que terminaron siendo más diferenciales en cuanto al resultado, pero también en cuanto a la elaboración de juego, que fueron Kevin Zenón, del que vamos a hablar largo y tendido, sobre todo de su segundo tiempo, porque tenemos bastante material para sumar a la discusión, y Carlos Palacios, que bueno, convirtió el 3-1 de definitivo, pero que eran los dos jugadores que más podían llegar a generar en cuanto a lo que es la elaboración de juego de Boca en el último tercio, ¿no? Y prácticamente no los vimos conectar en muchas ocasiones, más a partir de esos primeros 15 minutos iniciales, que como digo, Boca lo sufrió muchísimo, no tuvo la pelota, cada juego en largo terminaba en recuperación de Belgrano y a partir de ahí un Boca partido que en muchas ocasiones terminaba justamente dejando muchos espacios en transición. De hecho, así llega el gol anulado a Belgrano, no recuerdo qué futbolista ahora mismo, pero que bueno, llega por una pérdida y a partir de ahí una situación en la que Belgrano puede correr. Partiendo desde esa base, vimos un Boca que, bueno, no remató al arco más allá del gol de Rojo, que, bueno, por supuesto, sí, es una situación bastante carambolesca, ¿no? Se puede llegar a decir, porque termina siendo un rebote una jugada en la que Cavani está de espaldas y pierde esa disputa, el marcador de Rojo se desconcentra, el Leguizamón creo que es, y no lo toma bien, y Rojo termina pegándole y en dos tiempos termina entrando al arco de Vicentini, ¿no? Una jugada realmente medio complicada de analizar, que viene también de un centro de Blanco desde tres cuartos. Boca hizo mucho esto de sobrecargar el juego por los laterales, tanto con Blanco como sobre todo, y muy mal, en este caso con Blondel, que mostró una faceta muy floja. Realmente vimos un partido muy malo de Blondel, que demostró una falta de confianza tremenda para jugar, que es quizás lo que más se le puede llegar a destacar, ¿no? En condiciones normales a un Blondel, que es un lateral con alma de mediocampista, pero que en muchos momentos hoy apenas tenía la pelota, incluso con líneas de pase un poco más cercanas o con la opción de pausar y buscar a un compañero un poco más cercano, terminaba dividiendo, jugando en largo y por tanto perdiéndola en muchas ocasiones, pases que se terminaban yendo largos, bueno, una pérdida también a final del primer tiempo que por poco no termina en gol de Belgrano, muy floja la participación de Blondel, pero el caso es que Boca acumulaba demasiado juego por los laterales y no tanto por adentro, que era básicamente, o es básicamente la esencia que se le reclama a este mismo equipo por los propios intérpretes que tiene, ¿no? Hablamos de Milton Delgado, de Kevin Zenón, de Carlos Palacios, un poco menos en esa medida Tomás Belmonte, que aún así no me parece que haya jugado un mal partido, de hecho terminó siendo uno de los pocos que terminó en cancha en esa mediocampo, y fue quizás un papel más enfocado en ganar duelos, en buscar recuperar pelotas, bueno, básicamente el jugador con las características más similares para hacer eso, ¿no? Tanto Bataglia como él creo que estaban más enfocados a esa función de ganar las disputas y no dejar que Belgrano ataque con tanta facilidad como lo hizo en muchos pasajes del primer tiempo sobre todo, ¿no? También es cierto que no les sorprende a nadie, yo creo que el gol de Belgrano haya llegado justamente por esa vía física, ¿no? Con hasta tres cabezazos en el área de Boca en el segundo tiempo, Boca que después termina configurando o reconfigurándose a un 5-3-2, que en muchos momentos termina siendo más un 5-4-1 con un rombo en la mitad de la cancha, con ese segundo punta que primero fue Carlos Palacios y después Alan Velasco flotando por detrás del 9, pero bueno, termina siendo ese cambio al final Gago para aguantar esa ventaja primero de un gol y después de dos goles, básicamente por eso, porque se demostró que Boca sufre mucho en el juego a pelota parada y en el juego físico en general, algo de lo que ya habló en su momento en la semana pasada o en esta última semana, en la nota que dio para ESPN, para la televisión, en la que básicamente dijo que contra Barracas en muchos momentos Belmonte terminó como volante más retrasado para justamente eso, ganar esas disputas aéreas que tanto le están costando a Boca ganar, y creo que por eso también Bataglia ha vuelto al 11, independientemente de que Di Lolo estuviera teniendo un buen rendimiento. Quizás con Newell's en Rosario no fue
el caso. La realidad es que ningún jugador de Boca seguramente haya jugado bien ese partido que terminó en derrota 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa, pero que bueno, creo que Bataglia va un poco más enfocado en eso, ¿no? Para darle un punto de solidez en el juego aéreo, un punto que Rojo, por supuesto, está teniendo, tanto hoy en área contraria como sobre todo en área propia, salvo un gol providencial de Huita Fernández que seguramente hubiera inclinado muy a favor la balanza para Belgrano, un buen despeje en la línea de cabeza, con un Boca que fue bastante impreciso en sus salidas por abajo cuando lo tuvo que hacer, y cuando tuvo que jugar en largo, ya digo, como no tenía muchos efectivos que sean capaces de ganar la segunda jugada a partir de ganar esa primera disputa aérea, más allá de Jiménez, que en los últimos minutos ya no estuvo porque se fue, y a partir de ahí Boca armó ese 5-3-2 que les comentaba. Bueno, evidentemente la mayoría de duelos en largo fueron o terminaron, mejor dicho, en recuperaciones de Belgrano. Pero bueno, pasando un poco más a destacar rendimientos y aspectos individuales, me quiero quedar con el segundo tiempo de Kevin Zenón, sobre todo, que ya en el primer tiempo había sido de lo poco rescatable de Boca en sus intervenciones, que ya digo, fueron muy esporádicas, muy puntuales, porque Boca enfocó principalmente el juego por las bandas y no tuvo demasiado volumen ofensivo. Ya digo, el único tiro al arco fue el del gol de Rojo, pero bueno, aún así había mostrado esa voluntad para ir para adelante, para en algún que otro punto ofrecerse y buscar jugar con Palacios, no de la medida que a mí más me gustaría, porque creo que a Zenón se le puede reclamar todavía más impacto en el juego, más allá de lo que dio en el segundo tiempo, que fue muy bueno, pero que me parece que todavía no está al mismo nivel de ese Kevin Zenón del primer semestre de 2024, sobre todo de varios partidos puntuales en ese tramo final de la Copa de la Liga 2024, que fue realmente muy, muy bueno, ¿no? Y era claramente el jugador más diferencial de Boca, bueno, incluso también en sus primeros 4 o 5 partidos, recuerdo, por ejemplo, contra Central Córdoba en la Bombonera. Bueno, para no ponerme a recapitular, ese Kevin Zenón todavía no se está viendo del todo, pero sí que es una versión muchísimo más similar a ella de la que veníamos viendo claramente a finales de 2024 y principios de este 2025, sobre todo, ¿no? Que se veía un Zenón muy apático y que parecía más enfocado en una posible transferencia a Europa que en lo que estaba viviendo aquí en Boca. Ahora estamos viendo un Zenón más comprometido con el equipo, que incluso en el primer tiempo se tiró a recuperar una pelota en la propia medialuna del área de Boca. Yo esos gestos se los valoro mucho a jugadores que tienen una naturaleza más ofensiva que defensiva, y a Zenón sí que se lo estoy viendo mucho más comprometido con la presión, con el repliegue, pero aparte, por supuesto, cuando tiene que jugar, lo hace y se hace cargo, básicamente, ¿no? Bueno, por supuesto, el gol, el 1-2 definitivo, que viene con una muy buena asistencia de Cavani, al que también le pone un muy buen pase en profundidad para el 1-3, previo a ese tiro que termina después en el rebote y en la llegada de Carlos Palacios desde segunda línea, un Carlos Palacios al que a mí me gustaría mucho más verlo en esa zona de tres cuartos, donde puede ser verdaderamente diferencial con su pegada, porque tiene una buena pegada el chico, más allá de que no se esté viendo demasiado en este último tiempo, su segundo gol en Boca, después de aquel que convirtió contra Huracán, pero me gustaría verlo mucho más en esa zona y no tanto recibiendo en zona de mitad de cancha, muchas veces abierto, sin una línea de pase a una altura superior para tocar y progresar. Otra vez, lo que vengo destacando en muchos de mis análisis post partidos, de que le falta un socio para justamente hilar esas jugadas, y que en muchos casos hoy terminó perdiendo pelotas por eso, ¿no? Porque es un mucho mejor pasador que gambeteador, y se notaba. Pero bueno, me parece que Zenón, volviendo un poco a lo que fue el partido de Kevin, enlazó varias veces bien con él. Lo hizo bien con Cavani, por supuesto, recibió esa asistencia en el 1-2 y bueno, pasando un poco también a comentar lo de Cavani, ¿no? Qué dilema con el uruguayo, porque estamos viendo a un matador muy bien fuera del área. Hoy hizo un buen partido en ese sentido, ¿no? También en el primer tiempo lo había hecho muy bien. Recuerdo un cabezazo que termina llegando él al segundo palo después de un centro de Blanco, que termina yéndose por poco afuera, pero una jugada que la hila muy bien él, ¿no? Justamente con una participación previa de Zenón y Palacios, que es la que describía antes cuando hablaba de Kevin, y él llega al segundo palo para rematar esa misma jugada, pero después tuvo también una en el segundo tiempo que a mí me parece totalmente insólita, que es el desmarque perfecto, el control orientado justo para acomodar la pelota y enfocarse directo para encarar al arquero, y después no definir la jugada. Intenta un pase al medio insólito que no entraba porque Jiménez estaba marcado, se impone, creo que es Heredia en la trayectoria de la pelota y termina desviándose la pelota, no termina siendo gol en contra de milagro, pero que aún así uno dice, tiene la pelota Cavani, que es creo que el sexto o séptimo máximo goleador en activo, que ha metido goles por todos lados en su carrera, y es una jugada puntual para definir.
bueno, a ver, evidentemente no es algo que sea tan raro, ¿no? En cuanto a la trayectoria de Cavani en Boca, porque le pasó incluso en sus primeros meses cuando llegó al club, ¿no? Y cuando llegó libre a mediados de 2023 y recuerdo partidos como por ejemplo aquel contra Talleres en Copa Argentina, en los que tuvo varios mano a mano claros para definir y no lo hizo bien. Y bueno, evidentemente partidos en 2024, en este mismo año, por supuesto, no hace falta ni recordar lo de Alianza Lima, pero bueno, evidentemente estamos viendo un Cavani que está falto de confianza en el último tercio, en el área, pero que después sale del área y bueno, y mete el pase de gol ese a Zenón, o mete buenos desmarques en diagonal al espacio, en este caso en el 1-3 en el área, pero bueno, no más enfocado en definir, sino tanto en crear esas propias situaciones. Me parece que no es descabellado plantear una posible reconversión, que aquí lo hemos hablado mucho largo y tendido con el Flaco Fornés en los programas de Pizarra Geneise, de una especie de media punta o segundo delantero, que es básicamente lo que fue en esos primeros meses de 2023, en los que llegó a Boca y se adaptó a un contexto en el que había muchos jugadores talentosos para jugar al pie y que bueno, pudo permitirse un poco más vivir más lejos del área y creo que en este caso, si Cavani no va a estar tan fino y tan preciso en la definición, que es lo que ha hecho bien durante toda su carrera, cosa que cuesta entender, ¿no? Que ahora mismo le esté costando tanto, bueno, utilizarlo y reciclarlo en otro rol no vendría nada mal, sobre todo si va a seguir con esta condición de titular indiscutible, que por otro lado uno ve cómo entra Miguel Merentiel y dice, bueno, con este sistema, con un Jiménez más sacrificado y más adaptado un poco al propio juego de Cavani, con Cavani un poco más cómodo en ese rol bajando y con Jiménez más fijo en el área, más Merentiel entrando muy bien como revulsivo, como lo está haciendo últimamente, la realidad es que a Boca no le están saliendo mal las cosas, ¿no? Están siendo los delanteros determinantes en ese sentido y bueno, creo que es una posible rotación interesante, ¿no? De cara sobre todo a los mata-mata, Boca, si mal no estoy, ya está clasificado, con lo cual es una notición. Evidentemente quedan 3 partidos de cara a lo que va a ser la instancia de los mata-mata, Estudiantes en la Bombonera la próxima semana, River el Superclásico, ya faltan 2 semanas prácticamente exactas para ese encuentro, y Tigre en victoria, un Tigre que perdió hoy y que bueno, le da la chance todavía de seguir consolidándose a Boca, sumado también al empate de ayer de Argentinos contra Newell's, de terminar la fecha nuevamente como puntero y bueno, soñar un poco con ese primer lugar que les daría muchas ventajas, sobre todo de cara a definir en esas rondas de mata-mata en las que, bueno, evidentemente se va a definir las chances de Boca de ser campeón del fútbol argentino, que es algo totalmente trascendental, no tanto por el título en sí, porque obviamente sí, Boca tiene que ganar, lleva más de 2 años sin obtener un título, pero sobre todo Boca tiene que certificar su clasificación a la próxima Copa Libertadores del 2026 y certificar la mitad de año y olvidarse de todo ese dolor de cabeza que hemos tenido que pasar en los últimos 2 años haciendo cálculos con la calculadora justamente para intentar ver en qué posición tenemos que terminar de la tabla anual para meternos en la próxima Copa Libertadores, bueno, sería un alivio total para los hinchas, para los analistas, para los dirigentes, el entrenador, el cuerpo técnico, los jugadores, todos se verían mucho más aliviados, ¿no? Así que bueno, ese tiene que ser el principal objetivo de Boca de cara a este primer semestre. Y después del partido no hay mucho más que comentar, ya digo, destacar los rendimientos individuales de Marcos Rojo en defensa, de Kevin Zenón en la mitad de la cancha, sobre todo particularmente su segundo tiempo. Su primer tiempo no fue del todo malo y fue de lo más completo de Boca, pero aún así me parece que el segundo tiempo, sobre todo por lo determinante que fue en cuanto a cifras, se impone, ¿no? Digamos, como para considerarlo una de las figuras excluyentes del partido. Milton Delgado, un chico del que no hable tanto, pero que me parece que siempre juega bien o casi siempre juega bien, y eso para un chico de 19 años que le tocó entrar como 5 de Boca sin pretemporada después de haber estado en el Sudamericano, haciéndolo muy bien, por cierto, pero sin una pretemporada y sin conocer tanto el contexto general de sus compañeros en una mitad de la cancha disfuncional en la que han variado tanto los intérpretes y que lo esté haciendo también, me parece que habla a las claras de lo bueno que es Milton Delgado y de que Boca tiene a un muy buen proyecto de mediocampista central en él. Así que hay que seguir cuidándolo y seguir dándole confianza, incluso cuando no tenga un partido tan brillante como pudo haber sido en Rosario. Pero bueno, ¿qué jugador no tuvo? O qué jugador tuvo, mejor dicho, un partido decente
aquella noche en Rosario, ¿no? No le voy a exigir a un chico de, ya digo, 19 años que el año pasado estaba jugando en reserva y la Copa Libertadores Sub-20 antes que a Zenón o a Palacios, ¿no? Que me parece que también fueron de los mejores de Boca. Cavani lo hizo muy bien fuera del área, más allá de ese aspecto difuso que digo de cara al arco. Y bueno, me parece que la nota negativa principalmente es para Lucas Blondel. Creo que Boca tiene un problema importante en el lateral derecho. Terminó, ya digo, con línea de 5, con la víncula jugando como carrilero, como lateral más suelto y más excluido de responsabilidades defensivas, que ahí creo que puede brillar más el propio peruano, porque defensivamente también tiene muchísimos problemas, más a su edad, por supuesto, a sus 34, casi 35 años, va a tener muchos más problemas en el retroceso, y Advíncula nunca ha defendido tan bien como atacado, más allá de que en estos momentos no esté en un nivel óptimo en ninguna de ambas fases, ¿no? O en ninguna de las fases. Y por supuesto Juan Marinaga, que, a ver, vino con la premisa de que iba a ser el lateral derecho suplente cuando llegó desde el propio Belgrano de Córdoba, y la realidad es que si bien ha tenido partidos mejores, no ha terminado de ser el rendimiento regular que se esperaría de un lateral derecho, ¿no? Creo que por el otro lado, Lautaro Blanco, si bien hoy no ha hecho un partido tan bueno como el otro día contra Barracas, me parece que se está consolidando claramente como la primera opción, lo cual es insólito mirarlo con la lupa, ¿no? Con la retrospectiva de que cuando arrancó el año era el tercer el lateral izquierdo y se rumoreaba con una posible venta a Racing, ¿no? Con Sarachi y Fabra delante de él, sobre todo en el caso de Sarachi, que parecía indiscutido, y ahora otra vez vuelve a desaparecer de la faz de la tierra. Es muy complicado analizar este Boca. Lo claro es que ganó Boca contra Belgrano de Córdoba. Hace 10 años que Boca no ganaba en la cancha de Belgrano de Córdoba, con lo cual es un triunfo muy importante, también por la clasificación, también por el contexto en el que se dio, por cómo se había desarrollado el partido, un encuentro muy incómodo, honestamente, que pintaba muy mal, sobre todo los primeros 15 minutos, pero que se resolvió gracias a la calidad y a la jerarquía individual de los propios jugadores. Y bueno, por supuesto, esos circuitos que van apareciendo chispazos poco a poco, pero que lógicamente le queda muchísimo a este equipo, y de cara sobre todo a lo que se viene, Estudiantes, River, Tigre, tiene que mejorar muchísimo, y por supuesto ya los mata-mata será una moneda al aire, yo creo, pero bueno, también tiene que mostrar un nivel muy, muy bueno, porque si no, no va a dar, por supuesto, para ganar este título y sobre todo para sellar la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Así que bueno, si te gustó el video, déjame un like, suscríbete por supuesto al canal. Todos los viernes estamos haciendo programas de Pizarra Jennings, así que bueno, por supuesto, te invitamos a verlos, a acompañarnos a nosotros, tanto a mí como al flaco Roberto Fornés, a hablar de fútbol todos esos días que hagamos programa. Lo anunciamos siempre en las redes sociales, que también por supuesto están todas en la descripción, y nos vemos en el siguiente video. Ganó Boca 3-1 contra Belgrano de Córdoba.